quiero ir sobre esa misma línea. Yo quiero seguir enseñando algo. Yo le decía ayer que hay dos fuentes que gobiernan el mundo. Uno es la mentira, que es gobernada por el diablo, que es padre de mentira, y la otra es la verdad, que es revelada por medio de la palabra de Dios, ¿sí o no? Obviamente la Biblia dice que nosotros fuimos hechos o creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros hayamos sido creados a la imagen de Dios significa que Dios nos dio todo el potencial para poder ser, hacer y tener las cosas que Él es, que Él tiene y que Él hace. ¿Puede decir amén? Mire, que usted tenga la imagen de Dios significa que usted recibió de Dios un liderazgo nato y el potencial para desarrollar ese liderazgo hasta que pueda fructificar para Él. Es decir, antes de que usted fuera creado, Dios le dio un propósito. Él dio un plan en usted, Él diseñó un propósito para usted, y antes de que usted fuera creado, fue creado un propósito, y después usted fue creado para alcanzar ese propósito que Dios creó. Nadie nace por casualidad. Yo he escuchado a gente decir, es que yo soy un hijo no deseado, yo soy un hijo no planeado, yo fui el producto de una violación. Y yo siempre le digo a esa gente, no importa, porque José dijo, ustedes mis hermanos me querían matar, pero Dios utilizó todo eso para bien, para que se cumpliera un propósito en mi vida. Así es que todas las cosas Dios las ocupa para alcanzar propósitos. Si tú naciste es porque Dios te dio un propósito y no va a haber otra persona que pueda alcanzar ese propósito. Ese propósito está diseñado, o tú naciste diseñado por Dios para cumplir el propósito que Dios creó. Es decir, nadie más puede cumplir ese propósito sino tú. Por eso es tan importante que tú puedas entender que el hecho de que tú estés este día en este lugar no es un producto de casualidad, ni es un producto de suerte, sino es el resultado de la voluntad de Dios. Y que el hecho de que Él te haya dado su imagen, tiene el objeto o el propósito de que tú puedas alcanzar el plan para el cual Él te diseñó. Déjame decirte algo. Lo más triste para una persona no es que se muera. Lo más triste es que una persona se muera sin haber nunca sabido para qué nació. Te lo voy a repetir. Lo más triste que le puede pasar a un ser humano no es morir, porque todos vamos físicamente a morir. Lo más triste que le puede pasar a un ser humano es morir sin haber discernido y entendido o investigado para qué nació. Si tú vas a la tumba y tu tumba dice, nació tal día y murió tal día, pero ni siquiera habla del propósito que tú tuviste o que tú alcanzaste, entonces quiere decir que no tuvo sentido haber nacido. Por eso la Biblia dice que tu propósito está escondido, o tu propósito Dios lo puso en tu corazón, para que a través de la palabra de Dios tú puedas descubrir ese propósito y puedas caminar a ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Alguien tiene una manzana o una naranja o una fruta? ¿Alguien tiene una fruta? No, necesito que tenga una semilla, una manzana, una naranja, algo con semilla, una sandía, una semilla de algo. Sí, partida, pero que sea una semilla. Por favor. Sí, así, eso. Ok, fíjese, aquí tengo dos, ¿verdad? Voy a tirar una. ¿Qué ve usted aquí? ¿Usted qué ve aquí? ¿Qué ve aquí? ¿Seguro? ¿Está viendo bien? ¿Qué ve aquí? ¿Usted qué ve aquí? Ahora yo le voy a preguntar algo antes de regarla. ¿Las sandías se dan en árboles? No, ¿verdad? ¿Se dan en mata? Ok. No la voy a llorar, voy a decir que los árboles de sandía. Ok, le voy a decir algo. Dios no ve una semilla. Dios está viendo una huerta de sandías. Porque Dios puso dentro de esta semilla el potencial para que fructifique, se multiplique y no sea solamente una sandía, sino sea una huerta entera de sandías. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que mientras que los ojos naturales solamente aprecian literalmente por medio de la razón una semilla, lo que Dios está viendo
es todo el potencial que puso en esta semilla para desarrollar un huerto entero de sandías. Para Dios esta no es una semilla, para Dios esta es una huerta con millones de sandías, porque Él sabe que en esa semilla Él puso el potencial para que esa semilla le dé una mata de sandías, que le den miles de semillas, que le den miles de sandías, que le den millones de semillas, que le den billones de sandías, que le den trillones de semillas, que le den cuatrillones de sandías. ¿Me estoy explicando? Lo que Dios está viendo, Dios lo está viendo con propósito. Así es que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con propósito, y Dios no está viendo al hombre, Dios está viendo el propósito tan grande que Dios le dio al hombre. Cuando Dios te crea, Dios no está viendo lo que tú eres, Dios está viendo la cantidad de cosas enormes que Él te ha dado a hacer. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, Él dice, consumado es. ¿Cómo dijo? Lo que Jesucristo está diciendo es, yo entiendo que yo nací como hombre para morir en esta cruz, porque ahora yo voy a dar muchos hermanos nacidos del Espíritu como yo. El propósito de Dios es que fuera una semilla que cayera a tierra y fructificara para darle muchos hermanos a mi papá. Ahora le voy a dar muchos hermanos a mi papá con la vida del Espíritu que había en mí dentro de ellos. ¿Puede decir amén? Jesucristo entendió su propósito. Jesucristo entendió que dentro de Él estaba el potencial suficiente para alcanzar el propósito que el Padre le dio antes de nacer. Jesucristo caminó en ese propósito y Jesucristo vivió una vida hasta alcanzar ese propósito. Tú tienes que vivir en el diseño de Dios hasta alcanzar tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate, te voy a hablar de algo que es bien importante para entender esto. Dios hizo los peces y les dio su imagen, ¿sí o no? Dios hizo las plantas y les dio su imagen. Dios hizo los animales y les dio su imagen. Dios hizo a los ángeles y les dio su imagen. ¿A quién le dio su imagen Dios? El único ser creado con la imagen de Dios es el hombre. Eso quiere decir que el único ser que tiene el potencial que Dios mismo tiene es el hombre. Por eso la palabra de Dios en la boca de un creyente tiene el mismo poder que si el Padre la estuviera hablando. Por eso la palabra de Dios, hablada de un hijo de Dios con la imagen de Dios, tiene el mismo poder que como si le estuviera hablando. Por eso Jesucristo dijo, nadie vuelva a comer fruto de ti. ¿Y qué pasó con la higuera? Porque tiene el mismo poder que si Dios le estuviera hablando, porque tiene la imagen de Dios. Cuando tú entiendes que tienes la imagen de Dios, tú entiendes el potencial que has recibido. Y cuando entiendes el potencial que has recibido, entiendes que no hay nada que te pueda detener hasta llevarte a tu propósito y destino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,